Estamos comenzando este segundo podcast que vamos a estar desarrollando acerca de un montón de temáticas que tienen que ver con el entrenamiento, con el deporte y bueno, particularmente hoy vamos a estar hablando de un deporte súper común y muy de moda y en auge que es el running y vamos a estar viéndolo desde un enfoque que es justamente la rehabilitación, la recuperación y también la prevención de lesiones y bueno, estamos junto al equipo de Feedback, un centro de rehabilitación dedicado a la recuperación de deportistas recreacionales y también de rendimiento. Y bueno, junto con nosotros van a estar Daniel Ambrosini, Sergio Villegas, Checho, quienes son los especialistas, licenciados en kinesiología. Nos van a estar facilitando y brindando un montón de información que va a hacer referencia a este deporte, como decíamos, que está en auge y que tiene mucho y nos va a dar mucho para hablar. Así que bueno, bienvenidos chicos Muchas a gracias. este podcast. Y bueno, yo les mencionaba a la gente de que son parte de un equipo de profesionales, que no son ustedes dos, hay varios profesionales más dentro de este equipo de trabajo que es Feedback. Y me gustaría, porque sabemos que es un centro de rehabilitación, pero me gustaría saber o qué nos pueden aportar ustedes dentro de lo que es y cuál es el diferencial dentro de lo que es con respecto a otros centros de rehabilitación. Bien, Feedback es un centro de rehabilitación especializado en rehabilitación deportiva y nace como una necesidad de brindar un espacio de rehabilitación específico para deportistas y desde un punto de vista mucho más individualizado que quizás en otros lados se pueda ver. Nosotros tratamos de hacer una evaluación muy minuciosa y desde el primer día empezamos a dar pautas, tratamos de educar al paciente sobre el deporte específico y brindándoles herramientas para que, si bien siguiendo nuestro tratamiento, también tengan herramientas para poder sobrellevar su lesión y su recuperación. Vos sabés que siempre cuando uno se imagina, o al menos en mi caso particular, un centro de rehabilitación, un lugar donde hacen recuperación de deportistas, al menos por la experiencia, que no es buena o mala, pero la experiencia que uno le ha tocado vivir y decir, bueno, te imaginás, entrás, te sentás, te meten en un box, haces magnetoterapia, no sé si está bien dicho, o tal vez algún par de máquinas más, y esa es tal vez la concepción que tenemos mucho con respecto a un centro de rehabilitación. Y yo creo que es mucho más completo que eso y por eso la idea de poder hacer este podcast y poder trabajar sobre eso. ¿Y qué es lo que opinás de este tipo de tratamientos? Y supongo que obviamente apuntan hacia otro lado, como mencionan, un trabajo personalizado, a un trabajo en donde se evalúa al paciente constantemente y no pasamos a hacer un número dentro de un horario de un box y se trabaja de otra forma. ¿Qué opinás con respecto a este abordaje? Sí, en realidad, como explicaba muy bien recién Daniel, Sí. además de realizar una evaluación bastante estricta y minuciosa, al paciente siempre le otorgamos, además del tratamiento inicial, también la idea es de que el mismo paciente sea un poco también, digamos en este caso, kinesiólogo de su propia patología. Tratamos que se independice un poco de nosotros y que no esté todo el tiempo como en otros por ahí lugares, de asistir, por ejemplo, todos los días. Por ahí al paciente por lo general puede llegar a ir entre 1 a 2 veces a la semana, y de acuerdo al tratamiento que le realizamos, el paciente se va con una serie de ejercicios para que pueda realizar en casa. El tiempo que por ahí podamos otorgarle al paciente no lo medimos en tiempo de reloj, sino principalmente en su patología y en la evaluación, como explicaba Daniel, que desde la primera sesión se realiza de forma minuciosa, y de acuerdo a eso, bueno, cada tanto tiempo, de acuerdo a la patología del paciente, se vuelve a retestear al paciente, a reevaluar constantemente y brindándole todos los conocimientos que actualmente hoy podemos tener, que son bastantes. Es súper interesante y creo que bueno, eso también marca a la hora de trabajar con personas una especie de tal vez compromiso distinto o realmente un compromiso hacia el resultado de la persona, que en este caso tiene que ver con una recuperación tal vez de una lesión. Por ahí llevado a otro punto, nosotros entrenadores, el compromiso va hacia el conseguir el objetivo que pueda ser
alguna cuestión estética, rendimiento, lo que sea, y bueno, creo que en realidad, y está muy bueno y me parece súper valorable del tipo de enfoque que ustedes están realizando, que es trabajar de este formato y apostando a eso, al compromiso para que una persona, eso que mencionaba, decir, bueno, no medimos en hora-tiempo, sino en lo que realmente necesita la persona y el tiempo que demanda para que una persona pueda tener una sesión eficiente, me parece súper valorable y creo que realmente hace la diferencia. La idea de poder charlar hoy del running y sobre todo con ustedes, y bueno, cuando empezamos a charlar con el equipo de Feedback, es que ustedes también puedan aportar desde un deporte que lo vienen desarrollando a nivel profesional como licenciados en kinesiología y trabajando con personas de este deporte, y también lo interesante es poder transmitir a partir de la experiencia que ustedes tienen en este deporte como deportistas. Entonces, me gustaría por ahí, Dani, que me contaras por qué crees, porque el running es un deporte que está en auge y que hoy muchas personas buscan practicarlo, y cuáles son las razones por las que este deporte está generando tanta adhesión. Bien, en mi opinión, yo creo que el running es un deporte que principalmente se busca por varias razones. Una de las primeras razones es el deporte más económico, por lo menos que se me viene a la mente, considero que es el running, porque si bien, bueno, después se puede charlar el tema del calzado, pueden haber más baratos, más caros, pero la realidad es que no se necesita más que un par de zapatillas para salir a correr. Entonces eso ya reduce mucho la barrera para poder empezar cualquier deporte, que en otros casos quizás necesitas otros elementos. También viene como respuesta a un problema que estamos teniendo actualmente, que es el sedentarismo. Yo creo que no hace falta especificar minuciosamente cada beneficio que tiene el running, cuando sabemos en general, ¿no es cierto?, que es algo beneficioso para nuestra salud. Entonces yo creo que formado desde los consejos que te puede dar un profesional, como también ver a un grupo de chicos corriendo, desde la parte social también es muy importante. Yo creo que cada vez va a ir teniendo más deportistas, y año a año yo considero que va siendo cada vez más importante. Bien. Así como tiene como cierta facilidad para poder entrar uno a este deporte por una cuestión tal vez económica o de elementos, también creo que hay una tendencia a que hoy en día nos encontramos con muchísimas personas que están, o un nivel de incidencia a las lesiones extremadamente alto en este deporte. ¿Por qué? ¿Por qué justamente este deporte está trayendo? O sea, una cuestión de que hay muchas personas practicándolo, o porque realmente no estamos teniendo ciertas consideraciones al querer practicar este deporte, que obviamente debe tener, no es solamente salir a correr, tiene un montón de cuestiones a controlar. Sí, en realidad ahí podemos entrar en la discusión o en la charla con respecto a este deporte, donde, digamos, se reúnen un montón de características, por ejemplo, factores, por ahí en la persona, factores extrínsecos e intrínsecos, por ejemplo, desde su anatomía, por eso es aconsejable previo a la actividad una buena evaluación, primero con su médico de cabecera, traumatólogo y general, un chequeo general, y desde ahí, como decía Daniel recién, es importantísimo tener un seguimiento desde un profesional que sea idóneo en el tema. No es únicamente ponerse un par de zapatillas y salir a correr, como decías vos recién. Hay que conocer un poquitito del tema y hacer un buen trabajo, digamos, tanto de fuerza como proprioceptivo, en ese orden, para prevenir lesiones que generalmente en este deporte se dan en las extremidades inferiores, ya sea desde la base del pie, desde la base del cuerpo, que son los pies, sabiendo que desde ahí se puede originar una fascitis, como en la rodilla, donde puede haber un síndrome de fricción, o en la misma cadera. Por eso es importantísimo a la hora de empezar un deporte, primero hacerse, como te comentaba, hacer un chequeo, y desde ahí en más tener un seguimiento, ya sea desde el profesional idóneo, o en el caso nuestro, si tenemos que empezar a tratar al deportista. Bien, siempre hablamos de recuperación, y esto también habla un poco de la prevención y no solamente de la recuperación. Exacto. Y realmente una de las cosas que vemos tal vez como entrenadores
es de que las personas tratan de, en este deporte que parece fácil, es salir, correr, empezar a correr. Claro, bueno, no he hecho nada de actividad física, no he corrido, no he hecho nada en muchísimo tiempo, bueno, salgamos y corramos 10, 8 kilómetros o lo que sea. Y muchas veces no tenemos en cuenta un montón de factores, como mencionabas vos, que pueden llevar a una posible lesión, y ahí es donde entra un poco el tema de la prevención y la importancia de también hacerlo de forma controlada. No es necesario ir a un grupo de running, sino también asesorarse con alguien antes de ponerse a correr y poder evitar estas cuestiones, porque yo creo que son gran parte, como lo vienen mencionando, de un montón de lesiones que en realidad se pueden llegar a controlar. ¿A qué te referís con factores intrínsecos? ¿Cuáles son los factores intrínsecos que pueden generar algún tipo de lesión? Y por ahí si nos enfocamos desde la base del cuerpo, que son los pies, en una malformación desde el punto de vista biomecánico en los arcos plantares, ¿sí? Cuando un paciente por ahí viene a la consulta con problemas en su planta del pie, con un pie plano, tiene tendencia a que la ubicación de sus tendones de Aquiles, que están por detrás del tobillo, generen mucho más tensión. Entonces desde ahí ya partimos con un factor de un montón, porque en realidad cada lesión que aparece no tiene un solo origen, sino que son multifactoriales. Ese puede ser un gran factor a solucionar, que eso después más adelante si querés lo podemos charlar con respecto a las plantillas, si tienen o no tienen efecto, qué es lo que se evalúa con la plantilla, que por lo general se busca algo que sea confortable para la persona. Por lo general hay pacientes que recurren a nosotros, que ya vienen con sus plantillas, pero que manifiestan mucha incomodidad. Generalmente te manifiestan que son muy duras. Entonces lo que se está estudiando hoy en día es tratar de perfeccionar, digamos, desde la ingeniería, este tipo de plantillas u ortesis para mejorar el confort y de esa manera por lo menos disminuir, no sé, porque es imposible prevenir lesiones, pero disminuir el riesgo de que esa persona reincida en una tendinopatía de Aquiles que por general llevan muchísimo tiempo de recuperación. Estamos hablando de entre unos 6 a 8 meses si la persona es una persona que se entrena gradualmente, puede dejar la actividad por ese lapso de tiempo y es bastante, digamos, tedioso para la persona. Me gustó este concepto que transmitís de que es muy difícil o prácticamente imposible prevenir realmente. Sí, ¿no? O sea, que es importante que la gente lo entienda, porque muchas veces, si bien podemos trabajar en la famosa prevención de lesiones o se trata de minimizar la posibilidad de riesgo de incidencia en alguna lesión, porque siempre que estemos haciendo deporte, ya sea el running o sea, siempre vamos a estar expuestos por un montón de cuestiones a que pueda llegar a haber algún tipo de lesión. Las plantillas tienden a ser personalizadas, tienen que ser personalizadas. Yo puedo ir a comprar una plantilla a una casa de deporte. ¿Cómo se trabaja esa parte? A ver, el tema de las plantillas es un tema que está en constante estudio, y lo que uno encuentra ahora, quizás en 2 años o el año que viene, esa información puede estar deshecha totalmente. La realidad es que uno, si se basa en un modelo, digamos, más evolutivo, ¿no es cierto?, de la carrera, la verdad que no deberíamos de por qué tener que usar plantillas. Nosotros somos una máquina perfecta para poder realizar el deporte de running sin ninguna adaptación. Nosotros, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo hemos ido agregándole cada vez más cosas, cada vez más factores externos que van haciendo que quizá creamos nosotros que dependemos de un cierto factor, como puede ser una zapatilla, como puede ser una plantilla, como puede ser una rodillera o cualquier otro factor externo. La realidad es que una plantilla, para considerarla bien hecha, tiene que ser bajo un estudio biomecánico en el cual se pueda observar cuáles son las bases de apoyo, en qué sector hay mayor carga o mayor déficit, y de ahí se parte, ¿no es cierto?, para hacer la plantilla, pero tiene que ser en algún lugar especializado, no como por ejemplo mencionaste vos, de ir, no sé, a una farmacia o una ortopedia y apoyar el pie, como se hacía antes, sobre esa tinta, ¿no es cierto?, y de ahí sacar el modelo, porque la realidad es que nosotros no corremos de esa manera, ¿no es cierto?, no se podría tomar eso como referencia. Que se haga así, bueno, eso es otro tema, ¿no es cierto?
pero la realidad es que nosotros podríamos tranquilamente adaptarnos a correr sin ningún tipo de elemento. Vos sabés que me hiciste retroceder un poco al pasado, me hiciste hacer un viaje en el tiempo y tal vez un cuestionamiento que yo me lo hacía y me aclarás un poco con este concepto. En una época tuve la posibilidad de viajar con el deporte a Angola y un poco en el viaje fuimos a unas ciudades que eran súper pobres y yo veía a los niños jugando al fútbol y corriendo también por un tipo de bulevares, una ciudad en la que prácticamente la gente no usaba zapatillas. Exacto. Yo por dentro pensaba, ¿cómo hacen estas personas para estar corriendo sin zapatilla? Y nosotros, si se nos pone dura la zapatilla, empezamos con que que las rodillas nos empezamos a sentir resentidas. Digo, ¿cómo también vamos adaptándonos a y vamos perdiendo sensibilidad en los pies, porque un calzado, como vos hablabas recién, los niños, por ejemplo, en Kenia, donde es la cuna de los campeones del mundo de running, imagínate que desde niños hasta una cierta edad andan descalzos. Así que imagínate cómo se van desarrollando esos pies desde la niñez hasta la adolescencia o preadolescencia, y cuando ya empiezan a entrenar tienen unos tobillos realmente muy fuertes y unas rodillas muchísimo más fuertes que cualquier corredor de este lado del mundo. Y volviendo un poquito a lo que hablaba Daniel, que es muy interesante con respecto a las plantillas, es que también se utiliza como un complemento. Es lo que tratamos también de transmitir a los pacientes que realizan el running. Es un buen complemento en la etapa aguda de su lesión. Y después la idea de ir sacándola gradualmente a medida que vamos trabajando, como hablábamos recién, desde lo biomecánico y desde la fuerza y la propiocepción. De ahí por lo menos, no hay un lapso de tiempo, pero se estima entre unos 4 o 6 meses más o menos de trabajo, ya la persona tiene que empezar a dejar progresivamente esa ortesis, porque es muy bueno lo que aclaró Daniel, de que anatómicamente estamos diseñados para correr sin ese tipo de suplementos. Yo creo que tenemos que considerarlo al pie como si fuera o el complejo muscular del pie, como si fuera el sistema core de nuestro abdomen, en el cual nos tiene que brindar una cierta contención, principalmente cuando nosotros vamos a caer, ¿no es cierto?, cuando vamos a dar la fase de apoyo, y luego tiene que hacer su fase, digamos, de absorción de energía y después rebotar, ¿no es cierto?, esa energía, y para eso se entrena, ¿no es cierto? Por ejemplo, un pie plano no significa que esa persona vaya a tener el pie plano para toda su vida, cuando con trabajo quizás visualmente, ¿no es cierto?, estéticamente no haya tanta diferencia, pero al apoyo biomecánicamente va a ir cambiando. Pero bueno, esto es un trabajo que quizás mucho no se sabe, mucho no lo cuentan, ¿no es cierto?, porque es mucho más, digamos, fácil poner una plantilla, pero como dice Sergio, cada vez que nosotros utilizamos un elemento de externo de esta manera, vamos silenciando al pie. Y con respecto al calzado, nosotros hay que considerar que los calzados modernos no tienen más de 50, 60 años desde su invención. Entonces, si nosotros antes de esto se corría igual y se ha corrido mucho más, ¿por qué ahora necesitamos de tanta adaptación? Y después lo que logramos es estar atados a un dispositivo que la realidad es que no debería ser así. Clarísimo. Bueno, estábamos hablando del calzado, las plantillas, y hay algo que es súper importante. Nosotros los profesionales del entrenamiento siempre tratamos de complementar dentro del running con esta actividad que tiene que ver con el entrenamiento de la sobrecarga, el entrenamiento de la fuerza, y que muchas veces lo visualizamos solamente con la mejora del rendimiento, y en realidad también está apuntado a esto que decíamos recién, de minimizar las posibilidades de lesión, y que esto a la larga va a permitir de que nuestro rendimiento pueda también mejorar basado en el entrenamiento de forma sistemática, sin tener que interrumpirlo por una posible lesión. ¿Cómo se utiliza este tipo de entrenamiento y la importancia que tiene este entrenamiento dentro del running? Bien, yo creo que es fundamental el entrenamiento de la fuerza para cualquier deportista en sí, pero bueno, en el running quizás ahora se está estudiando mucho más, y principalmente los factores que va a abordar son en la economía de carrera, en mejora, estoy hablando desde el punto de vista del rendimiento deportivo, no quizás tanto de la parte nuestra de la prevención de lesiones,
pero bueno, mejora la economía de carrera, la velocidad y la resistencia. Muchas veces se trabajaba en deportistas de resistencia como el running en cargas bajas y de muchas repeticiones, y en los últimos estudios se ha demostrado que se requieren, al contrario de lo que se venía haciendo, cargas altas y de baja repetición, porque es digamos que el estímulo que va a generar una mejor respuesta a nivel muscular, a nivel tendinosa y demás. Y en definitiva lo que nos va a dar a nosotros, ¿no es cierto?, desde nuestro punto de vista, más sostén, ¿no es cierto?, para poder realizar esa actividad, o sea, más sostén muscular. ¿Qué significa? Que cuando nosotros pasemos una cierta cantidad de kilometraje, que puede ser como para aquel que corre 10, como para que corre 21, 42 o más, obviamente que cada rutina tendría que estar amoldada a cada deportista, lo que nos va a permitir es llegar y tener una mejor resistencia a ese estímulo. Principalmente lo que buscamos es mejorar, es eso, resistir el estímulo del ejercicio. Bien, vos sabés que es súper importante entender esto, como decís vos, se relaciona. Primero que durante mucho tiempo, y todavía sigue pasando, o sea, el corredor es como que es medio reacio a entrar en una sala de musculación, o porque es aburrido, o porque tal vez lo que quieren es seguir mejorando sus tiempos y creen que solamente lo importante es cada vez correr más o a mayor velocidad, y qué importante es complementar con este tipo de actividad, y cuánto cuesta también poder convencer a la gente de entrar ya, de empezar por entrar a un salón de entrenamiento, una sala de musculación, y después de sacar romper un poco con esta estructura de que el running es un deporte de resistencia y que había que trabajar en bajas cargas y extremadas cantidades de repeticiones por cada serie, y empezar a trabajar sobre otro espectro, que es trabajar más sobre la fuerza real, o sea, levantando cargas altas y bajas repeticiones. Mi pregunta desde el enfoque de ustedes como especialistas en rehabilitación, ¿cómo hacen para poder comunicarlo a la persona y tratar de convencerlas de que realmente es algo que es necesario y que tiene que completar y complementar el deporte? Sí, realmente es una tarea bastante por ahí complicada al comienzo, porque como bien decías recién, por ahí el corredor es un poquito reacio a entrar a un gimnasio. Tratamos en lo posible de reeducar al paciente desde nuestro lugar y con todos los conocimientos que por ahí vamos adquiriendo día a día, para hacerle ver de que si en el caso de que no se respete la rutina, no se respeten los descansos, que es tan importante y que realmente dan un montón de beneficios desde lo fisiológico y muscular y demás, de la persona, del deportista que realmente no tiene un buen descanso, que no tiene una buena dieta, y que no respeta los entrenamientos, como bien vos decías, va derecho a empezar a engendrar o a empezar a crecer en él, a originarse una lesión, por lo general tendinosa, ¿sí? Que es la que por ahí más tiende a tener el runner. Está bueno que menciones también esta integralidad, porque aparece también ya el término de la alimentación. Sí, un tema que eso es fundamental lo que dice Sergio, el tema de la educación y el tema como recién preguntabas, ¿cómo hacemos para que el paciente o el deportista se adhiera a un plan de musculación de fuerza? Bueno, nosotros tratamos de basarnos en la evidencia, que es tratar de mostrar con datos algo que muchas veces puede volverse subjetivo si la otra persona no está en tu mismo idioma, digamos. Porque quizás cualquier persona que no entienda cree que ir al gimnasio es solamente ir al gimnasio y no entiende la diferencia entre hacer fuerza, entre hacer hipertrofia, que quizás, yo no las tengo, pero por lo menos tratamos desde los datos científicos, ¿no es cierto?, tratar de explicarle y que de esa manera el paciente entienda. Por eso hablamos tanto del rol activo del paciente. Exacto. Y no es nada dejar que el kinesiólogo haga todo por vos, porque la realidad es que todo tiene que ser activo, y una de esas partes no es solamente hacer el ejercicio, sino entender el por qué y el para qué, ¿no es cierto?
tal cual, nada, como ir al gimnasio, muchas veces la rehabilitación se vuelve similar, ¿no es cierto? Quizás con menos cargas, de otra manera, pero nada, ver qué músculo necesita más fuerza, cuál músculo necesitamos relajarlo y bueno, desde toda esa evaluación, desde todo ese enfoque, brindarle una solución. Que realmente en la actualidad todo va evolucionando año tras año y hay gente que sigue estudiando y gente que sigue investigando, que son realmente nuestros ídolos a nivel mundial y que todos los años realizan estudios que nos brindan este tipo de información que decía Daniel y que nosotros con tantas ganas lo transmitimos para que el paciente se dé cuenta de que mejorando la conducta deportiva en general y su vida y las actividades de su vida diaria, va a reducir notablemente el origen de una lesión. Realmente es importante educar a la gente. Exacto. Porque si no, caemos siempre a lo mismo. O sea, una persona que entra en un lugar se recupera, porque no quita que se pueda llegar a recuperar, y que sale y sigue cometiendo los mismos errores. Exacto. De forma sistemática y volvemos como un poco a caer en lo mismo. Entonces, esto de brindarle un poco de autonomía hacia la toma de decisiones a la persona, comprendiendo todas estas cosas, es realmente importante. Y también me gustaba un poco lo que transmitía Dani, que por ahí la gente como que dice, bueno, voy al gimnasio y relaciona el gimnasio solamente desde un enfoque estético. Uh-huh. Y que, bueno, cada disciplina y cada deporte tiene sus formas específicas de poder afrontar este tipo de actividad y de complementarla con los deportes. Mencionábamos el entrenamiento de la fuerza, no sé quién de los dos me lo quiere responder, y hablamos un poco de cargas altas, bajas repeticiones. ¿Qué opinan de los ejercicios funcionales? Sacando el entrenamiento funcional con el concepto de decir, bueno, agarramos una pesa rusa o tener una pesa rusa o un coreback o hacer una clase grupal. Hablamos de entrenamiento funcional desde cumplir con una función del ser humano y con una función específica que es el corredor en este sentido. ¿Cómo articulan este tipo de actividad? Bien, principalmente los estudios que se han hecho están basados en ejercicios principalmente poliarticulares, ¿no es cierto? Lo que más se ha estudiado son sentadilla, press de banca, peso muerto, todo este tipo de ejercicios en el cual se ven involucrados la mayoría de las articulaciones. Eso se va transmitiendo, ¿no es cierto?, a la técnica, que bueno, también eso es otro tema también que se puede hablar, la técnica, cuál es la técnica correcta, cuál es la técnica incorrecta, pero la realidad es que lo que más importa es la fuerza o el sostén que nosotros podamos darle a esa técnica, porque si vos te puede salir perfecto la técnica, pero si no tenés la suficiente fuerza como para que se mantenga durante una cierta cantidad de tiempo o de kilómetros, la verdad que no tendría tanta importancia, ¿no es cierto?, desde un punto de vista, por lo menos desde mi punto de vista, si vos no vas a poder sostener eso. La realidad es que los ejercicios de este tipo, más poliarticulares, son los que podríamos bajarlo a la biomecánica de la carrera. Si bien también se usan ejercicios de fuerza más analíticos, tranquilamente se pueden utilizar, podría recomendarse quizás con un poco más de énfasis este tipo de ejercicios. No significa que los demás estén mal o no se puedan hacer. Bien. Esto creo que es bastante controversial. Tal vez no lo tenía programado dentro de la charla, pero van surgiendo todas estas cuestiones. Pases inestables. Porque por ahí durante mucho tiempo Bosu, Apizar, para la estabilidad, la propiocepción específica del running, más allá que pueda llegar a salir o no para recuperar una lesión o no, yendo a esto de prevenir o disminuir la incidencia en las lesiones, ¿qué opinión tienen con respecto a las bases inestables? Y por ahí, durante la rehabilitación, dependiendo de la lesión que tenga el paciente, en mi caso, con mi experiencia, por ahí lo he usado, pero lo he usado muy poco. O sea, generalmente no somos de usar ese tipo de técnicas de inestabilidad claro. en pacientes, en este caso corredores.
Generalmente sí se puede utilizar en una fase quizás aguda, Sí, ¿no es aguda. cierto? Algo como para empezar, pero la realidad es que no es el terreno en el cual nosotros Se corremos. desempeña el corredor, exacto. Sería como, yo a veces lo pienso, digo, bueno, si el paciente corriera en cama elástica, bueno, sí se podría justificar, pero la realidad es que, bueno, para algún ejercicio puede servirte, pero Complemento, pero Sí, carece tal vez de especificidad para sí, la aplicación. sí, es mucho mejor, por ejemplo, entrenar descalzo Exacto. en una superficie, no sé, en césped sintético, en césped, que ponerlo sobre un bosu con esas marquitas que tienen que quizá no, o todavía no se ha demostrado que tenga mucha eficiencia ese tipo de elementos. Es bueno tener siempre en cuenta de que la práctica está basada siempre en cierta evidencia científica y bueno, como dicen, estoy totalmente de acuerdo y realmente no está demostrado que ciertos ejercicios en bases inestables sean realmente, no solo para el running, sino también para... Sí, para se veía mucho hacer sentadillas sobre una pelota, bozo, cuando claro. cosas que Sí, que tiene que ver esto con el... no tiene con el- ningún sentido, quizá para buscar algún otro tipo de contracción, pero la realidad es que quizá no es digamos, el medio más natural en el cual nosotros vamos a practicar. Y la rehabilitación es eso, cuando hacemos un ejercicio, después bajarlo a la técnica, ¿no es cierto? exacto. Ya que mencionas la técnica de carrera, supongo que trabajar la técnica y el especialista en running, yo creo que eso ya sale un poco, bueno, el que esté en la sala de musculación puede tener más experiencia, menos experiencia, pero ¿qué tan importante es la técnica de carrera? Bien, a ver. Digo, a nivel eficiencia. Sí, a nivel eficiencia. Y a nivel salud. Lo que pasa es que, bueno, a nivel eficiencia sí cambia mucho, ¿no es cierto? Una persona que tiene una buena técnica a una técnica más deficiente, por así decirlo. También tenemos que entender que las técnicas van a variar muchísimo, como volviendo al principio de la charla, de los factores internos y los factores externos. Anatómicamente no somos todos iguales, entonces no le podemos pedir lo mismo a todos. Eso abre una posibilidad de que tal vez no hay una técnica correcta. No hay una técnica correcta, cada persona va a encontrar la suya, que haya más eficiente y menos eficiente es otra cosa, que hayan técnicas que se hayan demostrado que tengan mayor prevención, ¿no es cierto?, para un cierto tipo de lesión que otras también es otra cosa. Pero yo, por ejemplo, no le puedo pedir a una persona que tenga unos isquiotibiales súper acortados por cualquier tipo de problema, que me haga una técnica, por ejemplo, no sé, que pise con el talón o algo más específico. Me refiero que cada técnica es propia de cada corredor. Y otra cosa, ¿no es cierto? O por lo menos esto quizás es un poco más personal, pero cuando una persona corre, ¿no es cierto?, a veces es la única forma que encontró para correr. Muchas veces nosotros tenemos un ojo medio crítico y decimos, este paciente lleva la rodilla hacia adentro, mira el pie cómo va, que quizás a veces es un error nuestro, porque nada, no, estudiamos modelos biomecánicos perfectos y la realidad es que no es así. Pero, por ejemplo, volviéndonos al tema de la sentadilla, estamos muy acostumbrados a pedirnos una sentadilla profunda y la realidad es que hay personas que no la van a poder hacer. El ángulo del acetábulo con respecto a la cabeza femoral no te va a dar y bueno, y si el profe o el kinesiólogo se ensañó en que ese paciente lo haga, quizás genera una lesión. Entonces, la técnica va a variar, va a depender mucho, ¿no es cierto?, de los factores, tanto internos como externos. Como Por ejemplo, bueno, con respecto a los factores internos, la dorsiflexión es importantísima en el corredor. Teniendo una limitación en la dorsiflexión, no hay corredor que pueda realizar una sentadilla de forma correcta. Eso está súper comprobado. Y actualmente, y con evidencia científica, como hablábamos recién, la técnica te favorece en reducir cierta lesión o el objetivo que te propones con el corredor de disminuir o no reincidir en la lesión que trae el corredor, pero puede agravar otra parte de su cuerpo que está afectada o que está debilitada. Factores que puedan, yo para aprender y absorber un poco también de ustedes, factores que puedan hacer que una dorsiflexión esté limitada. ¿De qué manera lo podemos educar al paciente? ¿Cuáles son las razones por las que una dorsiflexión tiene cierta limitación a la hora de generar el rango de movimiento?
Por ejemplo, podría ser una cadena posterior muy acortada, va a generar una limitación de la dorsiflexión, ¿no es cierto? De la dorsiflexión del tobillo. Por ejemplo, un esguince o una persona que haya hecho esguinces repetitivos, muchas veces puede generar una pequeña, por así decirlo, traba del astrágalo, ¿no es cierto?, en la articulación tibio-peroneoestragalina, lo que nos va a generar una disminución del ángulo, ¿no es cierto?, de dorsiflexión. ¿Cuál es el problema de la disminución de la dorsiflexión? Que por algún lado va a salir esa compensación. Una parte del cuerpo que no se mueva, va a haber otra parte que va a intentar hacerlo. Muchas veces, la mayoría de las veces, esta dorsiflexión disminuida, por cualquiera de los factores que te mencioné, generalmente se ve compensado a nivel de rodilla con una traslación anterior y una rotación, lo que se llama valgo dinámico de rodilla, y de ahí te estoy hablando, por ejemplo, un desencadenante de un dolor anterior, un síndrome de dolor anterior de rodilla o un síndrome femoropatelar. Y estamos hablando de que una persona se esguinzó hace un año, no hizo bien una rehabilitación, una limitación de la dorsiflexión, quiere volver a correr y aparece algo de esto. Entonces, por eso volvemos a la importancia de la evaluación, del preguntar antecedentes, de ver una sentadilla monopodal. Con una sentadilla nosotros, un ojo más entrenado, seguramente mucho más entrenado que el nuestro, quizás con una sentadilla ya lo ve, quizás yo necesito pedirte 3, 4 sentadillas hasta tratar de encontrarlo. Pero bueno, para resumirte, estos son algunos de los tantos factores, pueden haber muchos. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes dentro del running? Y tenemos diversas, generalmente se dan en las extremidades inferiores, desde la rodilla hacia abajo. Si arrancamos del pie tenemos lo que se denomina fascitis, que en la actualidad ya se ha cambiado el concepto de fasciosis porque se ha demostrado por diversos estudios histológicos que el tejido que se encuentra sobre la planta del pie, que es la fascia, que es la parte muscular, no sufre un proceso de inflamación, sino ya de degeneración a nivel celular. Entonces, ahí podemos encontrar una fasciosis plantar, también, como hablaba muy bien recién Daniel, la próxima vez que me digan fascitis le tengo que decir fasciosis. Sí, suena medio raro, pero es así. Tenemos también el síndrome de fricción femoropatelar, tendinopatías a nivel rotuliano, cuadricipital, sobre el tensor de la fascia lata también. Generalmente, y en gran parte, uno de los factores que nombraba recién Daniel, una limitación en la dorsiflexión con realizar un par de ejercicios muy sencillos que le podemos indicar al paciente, eso lo podemos reducir un montón. Ese del tensor de la fascia lata es algo que he escuchado bastante. ¿En qué consiste ese tipo de lesión? Y esa lesión generalmente se produce por realizar actividades o ejercicios donde la rodilla sufre una flexión y una extensión de forma repetida y de forma aguda, brusca y demasiado en el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo los saltos o sentadillas profundas. El paciente puede venir con un acortamiento ya previo por factores biomecánicos, por su físico. Puede venir también por una debilidad a nivel de los abductores de cadera, por ejemplo el grupo muscular de los glúteos, por los flexores y extensores de rodillas. Generalmente serían, digamos, los factores musculares, precisamente eso es lo que en general produciría el síndrome de fricción en esa zona, que en general se ubica más precisamente a aproximadamente unos 2 centímetros por encima de la articulación. Bien. Que bueno, no sé qué otras lesiones, me había mencionado algunas otras. Por ahí el síndrome de estrés, fémoro... En la cadera, vos mencionabas hasta la rodilla, y en la cadera, en la zona de la cadera... Sí, se puede encontrar algún... fricción también. Sí, también el síndrome de fricción iliotibial también puede considerarse también desde la cadera. En otra muy importante y que se da mucho en los corredores más novatos, ¿no es cierto?, los que recién están empezando, son a nivel de tendón de Aquiles o esa sobrecarga a nivel de gemelo y sóleo. Y otra cosa muy importante también son los que se denominan los dolores musculares de aparición tardía, que no solamente corresponde al running, corresponde también a cualquier persona que empiece al gimnasio, que son estos dolores musculares que aparecen quizás al otro día o a los 2 días. Y bueno, tiene que ver con una respuesta muscular o una respuesta inflamatoria del músculo por el estímulo que se le ha dado. Hay
si bien son muchas las lesiones, hay un factor común que va a englobar a todas las lesiones, que es la sobrecarga de entrenamiento. Nosotros estamos, como ya he dicho, capacitados para correr. Cada uno va a poder correr su distancia, ¿no es cierto?, según el nivel de entrenamiento, pero nosotros, cualquier persona, si empieza a entrenar, va a poder correr 42, 50 kilómetros o más, quizás lo va a hacer, pero va a necesitar un tiempo de adaptación. Generalmente las lesiones pasan cuando no se respetan los tiempos de adaptación, tal cual pasa en la musculación, ¿no es cierto? Sí, o cualquiera, también se lo puede llevar a otro plano. Mencionar los DOMS, que muchas veces suelen ser, o los DOMS, perdón, sí. Dolores musculares de aparición tardía, y que muchas veces son normales. Ahora hay dolores de aparición tardía que son muy exageradamente dolorosos y dañinos, o sea que la inflamación y la respuesta ha sido muy alta, y generalmente tiene que ver con esto de estas ansiedades, decir, y muchas veces, importa la adaptación, salgamos a correr. Muchas veces pasa que esto también se ha demostrado que aquellas personas que tienen una menor percepción del cansancio, ¿no es cierto?, del esfuerzo, como puede ser quizás una persona, por ejemplo, no sé, una persona que participa de triatlón, pero no hace la parte de carrera, sino se dedica a la parte de bici y de natación, y quiere empezar, por ejemplo, con la parte de running. Esa persona generalmente tiene una condición quizás aeróbica distinta, lo que le va a permitir entrenar más, y la percepción del esfuerzo va a ser distinta, ¿no es cierto? Quizás se lo va a aguantar de manera teniendo aire, por así decirlo, pero quizás muscularmente no está preparado para eso. Y eso pasa mucho, ¿no es cierto?, en personas que dicen, no, yo puedo correr, yo me la aguanto, sí, llego al cerro, no, puedo dar una vuelta más. Y no le estás dando el tiempo de que se adapte. Nosotros nos vamos a poder adaptar a, como te digo, a correr, si queremos, 42 kilómetros o más, pero todo lleva su tiempo. Y muchas veces pasa que por no respetar ni la adaptación, ni las cargas de entrenamiento, ni los descansos, la nutrición, todos estos factores, ¿no es cierto? No, disculpame, hay un factor muy importante a tener en cuenta, el factor psicosocial, ¿no?, del entorno de esa persona, ya sea desde el estrés que sufre desde su entorno familiar, laboral. Sí, es eso que viene arrastrándose un montón e incide muchísimo a nivel fisiológico también. Sí, eso lo puede también venir arrastrando, sí, y que incida bastante. Muchas veces uno en la entrevista que hace con el paciente realmente no encuentra un motivo de decir, pero ¿por qué a esta persona le está doliendo la rodilla si me hace una sentadilla que es excelente, ¿no es cierto? Una sentadilla, claro, un paciente joven, sentadilla monopodal, excelente. Bueno, hay que ver qué arrastra, ¿no es cierto? Muchas veces las experiencias de decir, no, tengo un amigo que le empezó a darle la rodilla y ahora tiene una tendinopatía y no puede correr más. Bueno, eso lo puede asimilar y después lo transmite, y nada, por eso es re importante el seguimiento global de la persona. Obviamente tenemos que ver la técnica, tenemos que ver qué calzado usa, tenemos que ver cuánto corre, pero hay muchas cosas que nada, se van viendo con el seguimiento. Eso es un beneficio que quizás nosotros tenemos con el paciente, que estamos una hora, por decirlo, 1, 2, 3 veces por semana, y todo eso se va llevando también, se va charlando. Sí, tengo que dar fe un poco de que una de las características de ustedes como equipo de trabajo es eso, entrar a un espacio donde se trabaja con personas y que hay una o dos, máximo 2 personas en el lugar, y creo que eso te da muchas herramientas para poder detectar y poder trabajar sobre esas cosas. También quería, disculpame Denis, somos 4 kinesiólogos, también lo integra el equipo Ricardo Sequeira, sí, y Gabriela Lombardosi. Que seguramente los tendremos acá pronto charlando un poquito de otras disciplinas también. Sí, bueno, la verdad que qué importante poder trabajar en equipo para poder, porque supongo que ustedes se van nutriendo. Exacto. Y bueno, la razón por la que hoy estamos hablando de running es eso, saber de que ustedes tienen un gran aporte dentro del equipo hacia este deporte, y bueno, eso se va conformando como equipo de trabajo. Para cerrar un poco, me gustaría poder recibir un poco de información acerca de esto, porque uno dice, bueno, me lesioné,
pasaron un montón de cosas, me evaluaron, detectamos cuál fue el problema, que es importante porque si no nos recuperamos y después nos volvemos a lesionar. Pero así como empezamos el deporte y decimos, bueno, tenemos que empezar de a poco y respetando ciertos procesos fisiológicos de adaptación, de recuperación, creo que en la parte de la rehabilitación, en la recuperación final de un deportista que va a entrar a correr de nuevo, hay que cumplir ciertos pasos y protocolos. ¿Cuáles son estos protocolos para empezar a volver a practicar dependiendo de la lejanía del deporte, dependiendo del nivel de lesión, pero cómo empezamos a volver de forma segura a practicarlo de forma consistente? Dependiendo obviamente de la lesión que tenga el paciente, como bien decía Daniel, los antecedentes que ha tenido, con la evaluación que le realizamos desde la primera sesión, primero con respecto a las cargas, disminuirla, decirle al paciente que los reposos, en el caso que tenga una tendinopatía, se hacen de forma activa, se le indican una serie de ejercicios para que el paciente se comprometa con el tratamiento, le brindamos, como hablábamos al comienzo, bastante información, lo reeducamos, ya sea en lo que hemos hablado, desde la técnica hasta la rutina de ejercicio con respecto a la carga tanto en fuerza como en los trabajos propioceptivos. Y bueno, una de las ventajas, como recién decía Daniel, que podemos contar, es que tenemos un seguimiento constante del paciente, no únicamente en el consultorio, sino a nivel también con respecto a las redes que hoy están en auge, que podemos comunicarnos con el paciente permanentemente, ejercicios que vamos progresando, ejercicios que vamos incluyendo dentro de la terapia para ver cómo va evolucionando la persona. Y de esa manera ir viendo el camino en conjunto con el paciente. Me llamaba la atención eso de las redes, me pensaba para adentro. Yo por ahí lo llevo al ámbito en el que me desarrollo yo, digo, ¿cómo lo tenemos controlado eso de los alumnos? Porque encima publican y dicen, claro, ¿qué pasó? Claro, yo lo veo con la comida, digo, ¿qué pasó? ¿Qué haces comiendo esto? Si tenemos que... Sí, nosotros en lo que es la parte de, en realidad, sí, del running también se lo puede llevar a otra disciplina. Tenemos una regla, por así decirlo, no es una regla tan estricta, pero la de la progresión o la de la recuperación después de una lesión, de tratar de volver e ir progresando o de ir incrementando la carga de a un 10% más o menos, es lo que se habla que se puede estirar un poquito más, hasta 15 o 20% quizás en un par de semanas, pero más o menos debería ser la forma de progresar en cualquier deportista y después de una lesión. Y eso también muchas veces se puede transmitir a una persona que cambie de calzado. El calzado también se puede generar una lesión, ¿no es cierto? Porque es un factor externo que te está involucrando otra vez un montón de adaptaciones. También se puede realizar esto del 10% de la carga por semana, se va incrementando. Cuando hablamos del porcentaje de incremento, la progresión en porcentaje, ¿lo manejan en volumen, en cantidad de trabajo o en intensidad? En cantidad, por lo menos, yo lo manejo en en volumen, sería en cantidad de kilómetros por semana, ¿no es cierto? Exacto. Si bien a veces es un poco difícil cuantificar porque la persona hace pasadas o hace fondo o hace pasadas largas, tratamos de más o menos decir, bueno, si tiene una carga semanal de 30 kilómetros, bueno, tratemos de la semana que viene, bueno, fíjate si nos podemos estirar a 33, a 35, lo vamos incrementando de a poco. La mayoría de los problemas, como te dije anteriormente, es cuando no se respeta y nos pasamos. Y sí, te sentiste bien, quisiste hacer de 30 kilómetros por semana, quisiste pasar a 60, ¿no es cierto? Sí. Bueno, lo más probable es que el cuerpo te avise. ¿Y qué puede pasar? Que te adaptes y sigas, ¿no es cierto? O que retrocedas. Y muchas veces este sobreestímulo o estas ganas de seguir progresando es lo que más te frena. Entonces, bueno, nada, es ir charlándolo con el paciente y es muy importante que generarle confianza al paciente y que, bueno, no, si el kinesiólogo me pidió que haga esto, bueno, voy a hacer esto. Y es importante también, lo que hablaba recién Daniel, el diálogo constante con el paciente, que eso también es una de las características que nos diferencia con los demás centros, es mantener un diálogo constante con la persona, porque llega un punto en que a lo mejor esa persona, ese corredor, ya quiere anotarse en una carrera fuera del país y ya quiere empezar a profesionalizarse un poco más,
Entonces esa transición que bien decía Daniel del calzado es muy importante. Hay diferentes tipos de calzado, ha ido evolucionando desde los años 70 hasta la actualidad, que se ha hecho popular desde los 70 hasta este año. Y más que nada mantener ese diálogo para aconsejar al paciente de qué tipo de calzado tiene que tener, que en realidad, según los estudios, no hay un calzado ideal. Se siguen estudiando, se sigue agregando tecnología, ingeniería, y tanto en la transición del calzado como en la transición de la superficie, porque por ahí te cae la persona con dolores y vos no entendés por qué, y a los 2-3 días te dice, ay, que salí a correr, salí del pavimento, me metí con un grupo de amigos en la montaña. Entonces, ese cambio brusco de superficie también genera potencialmente lesiones a nivel más que nada de tendón. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Primero que nada, seguramente seguiremos compartiendo contenido acerca de la parte del área de rehabilitación, de la kinesiología. Hoy nos tocó hablar de running y de muchísima información que creo va a ser muy útil para la gente. Agradecerles por el tiempo, agradecerle a los que seguramente van a estar viendo a través del canal una vez que se suba el podcast, y me gustaría que cuenten un poquito dónde los podemos encontrar con Feedback, y tanto en redes sociales y en espacios físicos, para que la gente que tal vez necesite un poco más de información, que necesite una mano a nivel rehabilitación o en lo que sea que a ustedes les competa, que puedan acceder a ustedes. Bueno, invitamos a todos los deportistas, en especial a los que nos tocan tratar en la actualidad. Estamos actualmente en el Club Mendoza Tenis, también consultorio en Godoy Cruz, tenemos otra sede en la calle Figueroa Alcorta de Godoy Cruz. Estamos en las redes, tanto en Facebook como en ¿Cómo Instagram. podemos encontrarnos en las redes sociales? Feedback Kinesiología. Feedback Kinesiología, ahí lo vamos a estar poniendo en la descripción también. Perfecto. Y bueno, para los que estén interesados, quieran sumarse, que sepan que pueden contar con un gran equipo de profesionales que como misión tienen poder realmente comprometerse con los resultados de las personas de forma súper personalizada. Así que bueno, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, Dani, por la Gracias, Dani, invitación. por la invitación. Muchísimas